lights. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back, are you ready? And everybody say with me. I gotta be the good baby. Bienvenidos nuevamente a Semanario. Se ha cumplido un año del gobierno, de la gestión de Alberto Fernández frente al país, y si bien es cierto que de los 12 meses, 2 solamente ha podido gestionar como a lo mejor él hubiese querido, y el resto atravesado totalmente por la pandemia, por lo tanto las prioridades fueron cambiando. De todas maneras, se tomaron decisiones que en algunos casos habrán sido un acierto, en otros casos habrán sido un yerro, pero para hablar justamente de ello y para hacer un balance de este año en lo político y también en lo económico, ya tomamos contacto con Edgardo Moreno, periodista político, y también con José Simonella, quien nos asesora en los asuntos de la economía de nuestro país. A ambos los saludo. ¿Cómo van terminando este año muy complicado, ¿no? Hola, Cruz, año complicado. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Cruz. Buenas noches, Edgardo. Un gusto estar con ustedes. Año difícil, muy difícil, pero bueno, llegando a final, gracias a Dios. Bueno, qué suerte que los tengo, así me ayuden a comprender esta realidad del país, como les decía, en lo político y también en lo económico. Pero antes de entrar de lleno, te pregunto, Edgardo, acerca de la incoherencia del gobierno, por usar alguna palabra, en relación a las idas y vueltas de la vacuna, ¿no? Que hasta nos enteramos todos los argentinos a través del presidente ruso de que por ahora no es aplicable en los mayores de 60. Eso entre otras cosas también. Así es, Cruz. Y yo diría que claramente ese tema con el cual estamos cerrando el año, el tema político de cierre del año, es justamente la evaluación de la gestión sanitaria, de la emergencia sanitaria. Cómo gestionó políticamente el gobierno este imprevisto enorme de índole global que fue la pandemia del coronavirus. Y toda esta incertidumbre que se ha generado en torno a la vacuna, la llegada de la vacuna, las promesas que había hecho el gobierno, los diferentes intentos que hizo, las marchas y contramarchas. Ayer estuvo en Córdoba el ministro Ginés González García, mantuvo esa incertidumbre. Es un componente de alto voltaje político, porque todavía no se sabe, y este realmente es el gran interrogante que se abre para el 2021, qué juicio va a hacer la ciudadanía, y el año que viene es un año electoral, acerca de lo que fue la gestión política de la emergencia sanitaria. ¿Cómo manejó políticamente el gobierno la pandemia, la política sanitaria y además el deterioro económico que trajo aparejado justamente el cierre inducido de la economía, necesario de la economía por efecto de la cuarentena? Lo que ha pasado con la vacuna rusa, bueno, es realmente un episodio no solamente lamentable desde el punto de vista de la gestión, sino muy preocupante porque demuestra la incapacidad del gobierno crónica desde el inicio de la pandemia y hasta el punto que estamos hoy para anticiparse a aquellos desafíos que la pandemia traía consigo. Si lo vemos, es prácticamente una parábola recursiva. El mismo Ginés González García, que decía que el virus no iba a llegar a la Argentina y por lo tanto se demoró en la compra de los test y se demoró la compra de respiradores, cuando todo el mundo ya sabía que la pandemia tenía esa característica, ese alto nivel de agresividad en el nivel de contagios, es el mismo nivel de imprevisión con el cual llegamos al final del año. No se hicieron los acuerdos a tiempo para tener a tiempo las dosis de vacunas necesarias como para arrancar con eso, mientras ya estamos viendo la previsión de lo que se llama la segunda ola. La liberación de las actividades sociales llegó aquí, el final de la cuarentena, no por una planificación de política sanitaria, sino por el hartazgo de la gente, por la profundización de la crisis económica que seguramente va a aludir José ahora, con índices de pobreza récord, la inflación que no cesa, el desempleo por las nubes. Eso empujó a la liberación de hecho de las actividades sociales, de las actividades de relación. Y en ese contexto estamos ahora, incluso con la imposibilidad de hacer un cierre por la proximidad de las fiestas y por la posibilidad del verano y la necesidad de la gente también de en algún momento expandirse. Le fue un año muy, pero muy duro para la convivencia social. Así es. Mientras tanto, en la vacuna, que era donde el gobierno había puesto todas las expectativas,
es una gran incógnita, mientras el resto de los países ya están avanzando concretamente en los planes de vacunación, Cruz. Bueno, vamos a idealizar, supongamos que lleguen, que se concreten la llegada de las vacunas y que se empiecen a aplicar y demás. ¿Esto, José, implica un nuevo horizonte para la economía argentina? Sin lugar a dudas. El propio Banco Central ha manifestado hoy, justamente, ayer, que más allá de la recuperación que se está dando por estos días como consecuencia de esta apertura de nuevas actividades, de nuevos servicios y esta mejora en los niveles de actividad, el crecimiento está esperado una vez que la vacuna esté implementada, esté colocada en gran parte de la población. Así que esto que plantea Cruz es así. La vacuna debería mejorar la situación económica en general porque permitiría que más actividades y más personas se sumen a el comercio, al consumo, a los servicios. Recordemos que si bien se están incorporando actividades, todavía faltan muchas y algunos lo están haciendo de manera parcial. Ahora, tampoco puede el gobierno depender tan solo de la vacuna, ¿no? ¿Qué cambios debiera hacer en lo inmediato, digamos, para acompañar este proceso de vuelta, de engranaje de la economía? Por ejemplo, a lo mejor un régimen tributario totalmente novedoso, alentar a los jóvenes emprendedores, por tirar algo, ¿no? Bueno, Edgardo planteaba recién algunas cuestiones políticas incongruentes en el manejo de la parte sanitaria. Lo mismo está pasando a nivel de economía, ¿no? Por un lado está el ministro Guzmán negociando con el Fondo Monetario Internacional a los efectos de tratar de conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que la parte débil que tiene Argentina son sus indicadores macroeconómicos en general, pero los de política fiscal en particular. Y dentro de la política fiscal los subsidios juegan un papel muy importante. Tal es así que el ministro Guzmán se encargó de mostrarle al Fondo Monetario Internacional la voluntad política de desafectar el IFE, de desafectar los ATP y demás. Bueno, en ese mismo momento que el ministro hablaba, parte del arco político del gobierno se encargaba de dejar en claro que los subsidios se iban a prorrogar hasta marzo, que en las tarifas me refiero, que en el IFE se iba a ser reemplazado por algún otro tipo de ayuda social que iba a incrementar. Así que la verdad que no encuentran a nivel económico también una acción, que cuente con el aval de todo el arco político, más allá de que el ministro Guzmán, asustado por la gran, crisis cambiaria, allá cuando el dólar llegaba a 190 pesos, hizo un giro un poco más ortodoxo que le ha permitido tranquilizar al dólar, pero el arco, más radicalizado del gobierno se encarga de mostrar que no está de acuerdo con eso y que no está tan dispuesto a avanzar, con total tranquilidad en los acuerdos que el Fondo Monetario quiere o que estaría exigiendo, ¿no? Antes de irme a la pausa, Edgardo, te dejo pensando con una pregunta que se me acaba de ocurrir. Si uno abriese la agenda de Alberto Fernández, ¿con qué puntos se encuentra? Y si uno abre la agenda de Cristina Kirchner, ¿con qué puntos se encuentra, ¿no? Como prioritarios o como necesarios para ellos, ¿te parece? ¿Cómo no? Hacemos la pausa, ya venimos. Pam, pam.